Cambio Radical, conducido por Giovanni Castillo. Los comentarios expresados en el programa son ajenos a Noticiero El Vigilante. Bienvenidos a su programa Cambio Radical. Estamos discutiendo acá con Guido Contreras, muy interesante los temas de la ley, lo que verdaderamente implica esa iniciativa de ley y que todos debemos estar enterados. Gracias, Guido, por seguir acá con nosotros en las entrevistas. Nos estabas contando de esos subsistemas y desde qué edades quieren empezar a adoctrinar a los niños. Sí, y de hecho ya hay todo un esquema elaborado por parte de los promotores de esta iniciativa de ley, en donde ya tienen, por experiencia de otros países, especialmente de Sudamérica, ya tienen manuales, ya tienen videos, ya tienen los centros de capacitación específicos de cómo capacitar a los educadores, en fin, ya tienen ellos, en teoría, todo el andamiaje de cómo es que en algún momento de ser aprobada la ley, ellos van a implementar ese sistema educativo a través del Ministerio de Educación. Yo les digo a mis amigos, ya está la receta McDonald's, ¿sí? Sí. Ponga el pan, ponga la torta, ponga esto, ponga lo otro, ya está. Y porque les ha funcionado a los demás países, entonces pues ya tienen un expertise. Y ese es el mayor peligro que yo veo ahora en Guatemala. Saben ya demasiado cómo hacer las cosas y yo considero que van a buscar ser más acelerados. Entonces, ¿qué otras implicaciones ves en la ley? Por ejemplo, en el artículo 2 dice que la educación integral en la sexualidad es un proceso gradual. Desde la edad temprana hasta su edad adolescente. O sea, no va a ser un esfuerzo de un año, sino que va a ser un programa permanente, sí, porque la ley está vigente. Por supuesto, el adoctrinamiento es total. Es total. Entonces, y que está basado en el conocimiento científico que permite entonces la construcción y el intercambio de conocimientos, desarrollando habilidades. Habilidades no solamente para los educadores, sino que habilidades también para los niños, que es especialmente hacia donde va dirigida esta propuesta de ley. Y actitudes sobre la sexualidad y sobre parte integral, como una parte integral del desarrollo personal y social. La parte complicada aquí es esa palabra sexualidad por un lado, y por el otro integral. Claro. Porque otra puerta para... Cuando yo te hablaba, por ejemplo, de cómo va evolucionando el concepto del socialismo, ¿verdad? A progresismo. Sí. Tanto es así que Guatemala, por ejemplo, dejó de ser un país del tercer mundo para convertirnos en un país en vías de desarrollo. Un concepto que al final no queremos menospreciar los países subdesarrollados o de tercer mundo, como se nos conocía en la década de los 80s y los 90s, entra el nuevo milenio y cambian el concepto. Claro. Entonces ahora ya somos un país en vías de desarrollo. Claro, suena mejor. Suena mejor. Y parte de ese vías de desarrollo es esto justamente, que es lo que estamos viendo. Volvámonos desarrollados metiendo este tipo de... Por supuesto. De leyes, ¿ya? Sí, conceptualmente esa es la idea. Y lo venden, ¿verdad? O sea, retrógrado, si uno habla de eso, ¿verdad? Es que hay que hablarles a los niños de sexualidad. Claro que hay que hablarles en la casa. Y tú mencionabas que hay un programa del Ministerio de Educación para hacerlo. Así es. ¿Cómo funciona? El programa actual está en la Ley de Educación que rige al Ministerio de Educación. Actualmente ya hay ese programa. En ese programa de educación sexual, obviamente, le enseñan a los jóvenes... a la edad adecuada. Es correcto. Ya no estamos hablando de los niños. Claro. Estamos hablando de los jóvenes, los pubertos, los que entran en esa etapa que todo el ser humano y todos hemos pasado, claro, en la que las inquietudes, el conocimiento, la curiosidad, el morbo humano, pues, del joven, claro, viene natural. Es total y completamente natural. Entonces ya vienen y dicen, bueno, entonces ya estos jóvenes de esta edad ya van a poder empezar a escuchar sobre el órgano reproductor masculino, sobre el femenino, métodos anticonceptivos, cómo evitar... ciencia. Totalmente. A lo cual
yo como padre de familia no me voy a oponer. Por supuesto. ¿Verdad? No me voy a oponer, porque están haciéndolo en la edad justa. Eso es fundamental. Es totalmente, totalmente. La edad justa, el momento preciso de la vida natural del ser humano. Así es. Pero es antinatural que, por ejemplo, tú agarres a un niño de 4 o 5 años y le expliques cómo empezar a descubrir su sexualidad, por ejemplo, claro, o cómo empezar a descubrir las partes de su cuerpo. Sí. Eso es antinatural. Por supuesto, y si a eso le agregamos de que no es solo descubrir, sino orientar, porque en realidad, precisamente por eso es adoctrinamiento, es llevar a los niños hacia donde ellos quieren, y un niño es maleable. Totalmente. Está en desarrollo, su mente está en desarrollo. Pero dejemos eso. Al final hay un dicho que dice que hay que predicar con el ejemplo. ¿Sí? Y cuando yo te dé mis conclusiones de esto, al final vas a entender a dónde quiero llegar. Okay. ¿Verdad? Por ejemplo, en el artículo 3 dice, se reconoce que la educación integral sexual proporciona información vital, por lo que está asociada a la protección de la niñez, la adolescencia y la juventud. El Estado debe garantizar la formación e información en esta materia. Sin embargo, en Guatemala ya existe la protección del derecho a la vida, la familia, la institución del matrimonio entre hombre y mujer. Claro. Eso ya está constitucionalmente. La libertad de conciencia, la libertad de expresión, los deberes de los padres de educar a sus hijos, formulados en el ámbito obviamente de la sexualidad. Y es interesante porque el derecho fundamental de los padres sobre la educación de los hijos menores y adolescentes en el ámbito de la sexualidad, por lo menos en Guatemala, está considerado dentro del concepto de la patria potestad de los padres. Claro. La ley lo que te dice es, usted padre de familia ya no tiene patria potestad sobre sus hijos para educarlos sexualmente porque ya existe una ley. ¿Y dónde nos regula a nosotros la patria potestad? Pues obviamente en el Código Civil de Guatemala, en el artículo 228 al 277. No es un artículo. Son varios artículos que te hablan de la patria potestad. Claro. El deber que tú y que yo tengo y que todos los que nos están viendo en este momento tienen sobre sus hijos. Y es un tema crucial también, porque a la gente que yo le hablo sobre la ley, me dice, yo educo a mis hijos. Y a mí no me importa si ponen esas leyes, porque yo educo a mis hijos, yo los voy a formar, ¿sí? Y entonces no comprenden esto que tú estás diciendo, que en realidad es hacer un amarre ahí a que, ok, yo lo educo por ratos en mi casa, pero ellos los van a adoctrinar 5 días a la semana, ¿sí? Y no me puedo oponer. No. ¿Verdad? Y ese es el punto. Así es, porque la ley te lo prohíbe. Uh-huh. Es decir, tú como padre puedes venir y decirle al centro educativo, miren, no se preocupen de la educación sexual de mi hijo o de mis hijos, yo me voy a preocupar y yo lo voy a hacer. Uh-huh. Y muy cordialmente los directores del instituto, del colegio, de la escuela pública, o si los tienes en el ámbito de lo gubernamental, o si lo tienes en el ámbito de lo privado, te van a decir, lo siento, don Giovanni, usted no puede. Y aquí está la ley. Y aquí está la ley. Así es. Claro. Y aquí está la ley. Entonces, el Código Civil de Guatemala nos permite a nosotros como padres tener esa patria potestad. Y no puedes tener leyes contrarias. No puedes tener tú un reglamento de tránsito que venga y te diga, mire, usted no se puede pasar un semáforo en rojo. Pero que luego venga otra ley y te diga, mire, tal vez sí se puede pasar un semáforo en rojo. ¿Me explico? Claro. O sea, no puedes tener leyes contrarias, porque entonces eso va en contra del ordenamiento jurídico, pero principalmente del orden constitucional y de la implementación de un verdadero Estado de Derecho. Claro. Y entra el otro tema. Nosotros somos una cultura conservadora. Totalmente. Somos por lo menos un 90% de cristianos en el país y que tenemos una manera de ver la familia, la educación de nuestros hijos, ¿sí? Ciertamente
La parte que mencionabas que hace el Ministerio de Educación de dar ciencias, me parece excelente porque hay muchos hogares donde no pasa, Así es una realidad, pero esta ley viene de afuera, ¿sí?, a querer quitar esa cultura conservadora, no entendiendo conservadora como retrógrada, sino conservadora para conservar la sociedad, para conservar la familia. Así ¿sí? es. Y entonces esta ley viene a pretender modificar la cultura, y ahí está lo realmente peligroso ya a mediano y largo plazo. Así es. Sí. No, y de hecho, por ejemplo, por años a nosotros en la escuela primaria nos enseñaron que la base de la sociedad es la familia. La familia. Claro. Y cuando tú ves una ley como esta, que va en contra de lo que nuestra niñez y nuestra adolescencia puede hacer y deberá de hacer por una imposición legal, realmente es preocupante. Claro. Porque se están metiendo con la esencia de las familias en el futuro. Así es. Y es un tema generacional. La Biblia dice, instruye al niño, al hombre en su niñez, para que no tengas que corregir al adulto. Lo estoy parafraseando. Claro. ¿Verdad? Pero en esencia eso es. La esencia es esa. Si tú vienes y educas en el libertinaje de su sexualidad a los niños de hoy, cuando ellos sean padres, ¿se van a preocupar por sus hijos? Por supuesto. ¿no? ¿Se van a preocupar de que no sufran algún vejamen por parte de un adulto? ¿Se van a preocupar de que los adultos los vean con ojos diferentes? No, no se van a preocupar. ¿Por qué? Porque para ellos va a ser natural que un niño de 8, 9 o 10 años tenga esa experimentación con los adultos. Lo malo se volvió bueno. Es correcto. Sí, ¿ya? Y lo peor es que va a existir una ley que te lo va a permitir. Claro. Esa es la parte preocupante. Sí. Definitivamente es destruir la familia, es una ley Totalmente. Que ataca directamente a la familia. Así es. ¿sí? Y que por ende ataca directamente a la sociedad, a nuestra sociedad conservadora, cristiana, ¿sí? Que tenemos principios y valores. Acabas de mencionar algo bien importante. Y viene una ley de afuera, insisto, ¿sí? Que no le importa en absoluto nuestros principios y valores, nuestra cultura, sino que quiere imponer lo que ellos, como su forma de ver el mundo, que lo vean así, que lo hagan donde ellos quieran, pero nos quieren venir a imponer sus ideas acá, disfrazándolo de algo bueno. Así es, no, y la parte que mucho de la población desconoce, especialmente, y vale la pena mencionar el término de esa Guatemala profunda, claro, de esa Guatemala que ha tenido muchas carencias por muchos años, en donde al final la escuelita queda en el lugar más recóndito, pero ahí llegan los niños del interior del país, ahí llegan los niños a aprender y a educarse. Entonces, ¿vamos a hacer que los niños estén más alertas o los vamos a convertir más, haciéndolos más vulnerables, sabiendo que para ellos el derecho a su sexualidad y a descubrir su sexualidad es viable? Se pierde la moralidad totalmente. Así es. Totalmente. Así es. Y aquí viene el artículo número 4 que creo que es de los más importantes, porque habla del principio de la ley. Es decir, dentro de las leyes existen los principios, pudiéramos decir, morales, teóricos, que te permiten tener la justificación real de por qué se está emitiendo la ley. Y dice, por ejemplo, en el artículo 4, son principios de esta ley y las normas, reglamentos y operativas que se deriven de esta las siguientes. Literal A, universalidad. Implica que la ley en educación sexual abarca todas las personas en calidad de estudiantes, tanto del subsistema educativo, de los niveles, niños y niñas, adolescentes, de edad escolar, hasta el extraescolar. ¿Qué significa eso? Que de pronto a mí se me ocurre, y tal vez una mala idea mía, que yo he visto por la experiencia de otros países, en donde ya los jóvenes y los niños hacen
actividades extraescolares, como por ejemplo, llegan a un lugar específico, los visten a los niños, los visten de niñas, los pintan, les ponen su peluca y luego de tenerlos un tiempo así le preguntan, ¿te gustó ser niña o prefieres ser niño? A eso me refiero con conducir. Exactamente. O sea, Es ese adoctrinamiento. Totalmente el adoctrinamiento. Bueno, Guido, muy, muy interesante. Vamos a dejar hasta acá esta entrevista. Muchas gracias por estar con nosotros. No se pierdan el resto de entrevistas. Gracias. Cambio Radical, conducido por Giovanni Castillo. Los comentarios expresados en el programa son ajenos a Noticiero El Vigilante.